Y continuamos con más en la revista para hablar de la ley 1008, porque ya ha sido reemplazada parcialmente por una ley de coca que ha sido aprobada, sancionada por la Cámara de Senadores y que falta aún que sea promulgada por el presidente. Pero faltan otras dos normas que están siendo ya analizadas por los parlamentarios, la ley de sustancias controladas y la ley de sanciones penales para el narcotráfico. Nos acompañan parlamentarios del oficialismo y la oposición para tratar de entender un poco más a fondo este tema. Está con nosotros Edgar Romero, que es diputado del MAS, y Luis Felipe Dorado, diputado de Demócratas. A ambos muy buenos días, bienvenidos a la revista. ¿Qué avances tiene la ley de sustancias controladas y qué es lo que implica a grandes rasgos, por favor? Muchas gracias, Gabriela. Importante informar a la población. La ley 1008, que fue impuesta por el gobierno norteamericano, que tiene 29 años de vigencia, prácticamente va a ser sustituida por tres elementos importantes. La ley general de coca, que se ha aprobado. En parte se está derogando la ley 1008, sustituyéndola por esta normativa. Ahora viene otra etapa, que es la nueva ley de sustancias controladas. Y luego viene otra ley, que es la ley del sistema penal en Bolivia. La segunda ley va a contemplar algunos avances importantes, por ejemplo, en el tema de lucha contra el narcotráfico. El artículo 12, 13 y 14 de esta nueva norma, de este proyecto de ley, que ha sido elaborado por el Ministerio de Gobierno como proyecto, entregado el 12 de diciembre a la Asamblea Legislativa, contempla algunas variantes importantes y es importante socializar e informar antes de su tratamiento en la Asamblea Legislativa. Está en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y establece novedades importantes. Por ejemplo, hablamos del informante. El artículo 13 nos habla de que el informante va a recibir una compensación económica a cambio de que dé información a la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico cuando sepa que se está preparando una fábrica de cocaína, se está preparando un envío, etcétera, etcétera. Ese va a tener una recompensación económica cuyo monto va a ser establecido en un reglamento que va a elaborar el ministerio respectivo. Luego viene el artículo también 14 que nos habla del arrepentimiento, el arrepentido eficaz. ¿Qué significa eso? Significa de que durante el proceso quien sea sentenciado en un juicio pueda proporcionar más información relativa a actividades del narcotráfico, también va a poder recibir una reducción de su pena o también puede recibir otro tipo de beneficio en cuanto a la cantidad de años que va a estar detenido. Y luego hablamos también del tema de las escuchas telefónicas. Este tema nos habla del artículo 15, por ejemplo, de que cuando la Fuerza de Lucha al Narcotráfico tenga algunos datos importantes, relevantes, podrá, previa autorización judicial y con la justificación respectiva, hacer las escuchas telefónicas a la banda de narcotraficantes o al grupo de mafiosos vinculados con la ley antidroga. Esto, yo creo, a mi juicio, son los tres elementos más importantes de esta ley que tiene 122 artículos. ¿Qué opina la oposición acerca de estas novedades? Bueno, ya en nuestra normativa actual existe el agente encubierto, ya en nuestra normativa actual también existe el informante. Por ejemplo, lo ves en el caso de aduana, cuando alguien informa ya se le recibe inclusive hasta alguna recompensa económica por haber denunciado. Entonces, más allá de querer derogar en parte la ley 1008, nosotros vemos de que están derogando una ley que ha sido efectiva en el país. No es que ha sido una ley mala en nuestro país. En su momento ha cumplido su rol de lucha contra el narcotráfico. Existe en tres partes, está dividida la ley, donde son las sanciones y los delitos, la forma de cómo se va a aplicar, quiénes van a juzgar, porque ya se crean los nuevos juzgados de narcotráfico, de sustancias controladas. Entonces, es una ley que ha cumplido un rol que inclusive yo diría de que es una buena ley que hemos tenido en el país. Hoy en día la están descuartizando, el partido de gobierno la están descuartizando en tres. Va a quedar vigente una parte donde son de los alcaloides, donde identifica cuáles son sustancias controladas, está especificado. Y la parte de delito que supuestamente van a hacer otra ley para poder insertarla en la ley penal, en nuestro nuevo Código Penal.
El tema de las escuchas telefónicas, diputado Romero, puede generar un poco de susceptibilidad de parte de la clase política. ¿En qué condiciones se va a aprobar este tipo de escuchas? ¿Cuáles son los pasos que se deberá seguir para poder acceder a una información que es confidencial entre dos partes? Mire, yo le digo una cosa, cuando existe una prueba que se pueda presentar, la presenta telefónicamente, no tiene valor jurídico probatorio si no tiene requerimiento fiscal. Entonces, lo que se está haciendo con esta nueva normativa es darle la legalidad para poder hacer este tema. Evidentemente que en el tema de las otras normas de aduanas tienen su procedimiento, es una nueva norma que este gobierno la ha aplicado. Y en este tema coincido en que la ley 1008 ha sido oportuna, ha sido eficaz, porque ha habido obviamente, a raíz de esta ley, se ha detenido a muchos narcotraficantes. El caso del rey Salomón, por ejemplo, el rey del narcotráfico que operaba en toda la Chiquitanía y portaba droga en gran cantidad. Era uno de los hombres más implicados, que inclusive vinculó a gente, él mira en su momento, entre ellos Samuel Doria Medina. Pero bueno, más allá de los personajes, más allá de los vinculados que hoy ahora son millonarios, potentados, producto de esos vínculos con el narcotráfico. Vamos al tema. ¿Qué es lo que tenemos que decirle a la gente? Ahora el fiscal tendrá que hacer la investigación como cabeza de investigación, pero pedir mediante requerimiento fiscal reservado al juzgado antidroga, sustentando obviamente en el tema de un manejo confidencial. Entonces, no va a ser un tema abierto para todos, no va a ser un tema, debe demostrarse judicialmente. Lo que se quiere ahora es modernizar nuestro sistema penal para darle obviamente todos los insumos necesarios para que estos elementos sean prácticamente llevados a la justicia y con sentencia. Algo que nos preocupa y que es bueno que la gente sepa, el 70% de las sentencias de los juzgados antidroga o en el tema del narcotráfico son lamentablemente en bienes inmuebles devueltos por la justicia a los que supuestamente estaban vinculados con el narcotráfico. Ahí es un tema que tenemos que trabajar también para modernizar una justicia dura contra el narcotráfico, una ley que prevea obviamente darle los instrumentos necesarios para llevar un proceso judicial y que tenga y que no pueda ser rebatido por los abogados defensores. Enseguida profundizamos sobre los bienes incautados al narcotráfico. Diputado Dorado, ¿apoyaría la oposición las escuchas telefónicas? Yo creo que no. Si es para casos específicos como ser narcotráfico o trata de tráfico, podría ser, pero podría prestarse para otro tema. Anteriores gobiernos hemos visto de que hicieron escuchas, se dedicaron a pinchar opositores, a pinchar gente para querer escuchar la parte política, y eso es lo que es delito, es espionaje. Ese delito nosotros nunca lo vamos a aceptar, de que se utilicen las escuchas para hacer otras cosas. Pero vamos al fondo de esto, Gabriela. Es importante, ¿cuál es la base de la cocaína? Es la hoja de coca. Nosotros vemos un informe específico de que la hoja del chapare no es apta para el cuerpo humano. Entonces, ¿por qué se la está legalizando hoy en día? Nosotros le proponemos, inclusive le digo a Edgar, ¿por qué el gobierno no compra esas 7.700 hectáreas de coca y la incinera? O la compra y no la destina al narcotráfico, la destina para su industrialización, que tanto hablan 11 años. Eso es lo importante, que nosotros evitemos de que la ley se vaya incrustando más en nuestro país, haciendo más drogas en nuestro país. Y eso es lo que nosotros estamos preocupadísimos, Gabriela, de que se haya legalizado una hoja de coca que no es para el consumo humano, que se vaya el 93% a los mercados ilegales, al narcotráfico, estaríamos diciendo, elegantemente de mercados ilegales. Ese es el punto de partida para que nosotros evitemos más bien que la gente caiga en delito. Bien, en cuanto a los bienes incautados, sí, quedó eso pendiente. Yo quiero aclarar un tema que es importante, Gabriela, por el tema de la hoja de coca. Este gobierno es fundamentalmente importante en su lucha frontal contra el narcotráfico y específicamente con el tema de la coca. Informe de Naciones Unidas y de la Comunidad Europea, que son los socios ahora aliados, supervisan el tema, por ejemplo, de erradicación de cultivos. Y está en el informe inclusive de Ernesto Justiniano, que se ha reconocido las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, que se ha reducido la cantidad de cultivos en un 35% en los últimos 5 años en nuestro país y en este último año particularmente. En ese tema tenemos que ser claros que obviamente. Ahora, el otro tema que está sobre los cultivos de hoja de coca, el gobierno tiene como política utilizar, por ejemplo, la medicina y comprar el excedente, que es otro proyecto. Yo lo conozco porque estamos trabajando en crear
aquí fábricas de medicamentos en nuestro país. Mucha gente, miles, más del 30% de la población tiene diabetes, por ejemplo, en Santa Cruz. Y la coca es realmente un elemento importante para el tema de este. Y en eso quiero nomás, a manera de información, aprovechando la gran audiencia que tiene Unitel, a referirme a ese tema. Y en el otro tema me decía sobre... Los bienes incautados. Los bienes incautados. Breve, por favor. Ahí tenemos que ser muy drásticos. Hay una política antidroga. Se han hecho 12.000 operativos. Seguirá habiendo bienes incautados. Y ojalá que nuestras autoridades judiciales no practiquen la ley, pero realmente los bienes incautados tienen que ser para rehabilitar, hacer políticas realmente para centros de rehabilitación para drogadictos y que estos bienes tienen que ser confiscados en beneficio del Estado para hacer políticas antidroga en beneficio de la sociedad boliviana. Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. En otra oportunidad vamos a continuar analizando a mayor profundidad esta nueva ley de sustancias controladas.